Hola, soy el profesor Emilio Martí y estamos en Matemáticas en la FINIS. Hoy comenzaremos el curso de Cálculo 2, curso en varias variables en general, y comenzaremos con el concepto de lo que es la derivada parcial. La idea de derivada la tenemos ya bastante dominada y la deberíamos tener encapsulada en nuestra mente, digamos, porque fue lo que principalmente se basó el curso de Cálculo 1. Funciones en una variable, ¿ya? La idea principal ahora va a ser enfocarnos en cómo poder relacionar lo que ya vimos en cálculo 1 con este nuevo concepto, esta nueva palabra en términos matemáticos, obviamente, que es la derivada parcial. Y para eso, inicialmente, acordémonos un poquito cómo se sacaba la derivada, y esta es la famosa regla de la cadena, que recuerden que era f' evaluado en g por la derivada de g, que sería g'. Esta esencialmente, matemáticamente, es la derivada de cálculo 1, pensando en una variable, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por el seno cubo de exponencial de x más 6. Esta es una función de una variable, la podemos llamar f de x, pero está compuesta por tres funciones. Ahí está la parte compuesta. Aquí tenemos la cúbica, que es la que está ahí arriba, tenemos la función seno de x y tenemos la función exponencial de x más 6. Estas tres funciones, no sé, pues G1, G2, G3, estas tres funciones se componen, se produce la compuesta entre ellas y aparece la función que acabo de escribir en la parte de arriba, que es esa. Esa es una función en una variable, solamente depende de la variable x, de ninguna más. Esa función uno la puede derivar, ¿ya? Y para esto, por ejemplo, f' de x sería, aquí nos vamos inmediatamente a lo que ya vimos en el curso anterior, sería 3 seno cuadrado de la exponencial más 6. Recuerden que partimos de la función más externa, que es la cúbica, y la derivada del cubo son 3x cuadrado, 3 variable o función o argumento al cuadrado, por la derivada del seno, que es coseno del argumento, por la derivada del argumento, que es la exponencial, ¿ya? Esto lo dominamos, lo sabemos, se supone que bien, porque es parte del curso previo al curso de cálculo 2, ¿ya? ¿Qué veremos desde hoy día? Vamos a ver funciones ahora de dos variables. Entonces, en vez de tener una función de una variable, que era lo que teníamos antes, nos vamos a concentrar en funciones de dos variables, o sea, funciones de esta forma. Arriba tenemos solamente la variable x, y abajo tengo dos variables, que sería la x y sería la y. Por eso estamos hablando de función o derivada parcial, porque vamos a tener que por lo menos trabajar o pensar en funciones de dos variables. Algo importante que pasaba en cálculo 1 o funciones de una variable es que cuando uno tiene una función de una variable, uno le asocia una segunda variable, que comúnmente es la letra y, ¿ya? ¿Para qué? Para muchas cosas. Por lo menos graficar. Y para graficar necesitamos puntos. Y los puntos de funciones de una variable asociándole una segunda variable son funciones de esta forma, son puntos de esta forma, perdón, que se grafican en el plano. Si tengo una función de dos variables, le voy a asociar una tercera variable, porque ya tengo dos en juego, que comúnmente es la letra z, que nos entrega puntos de tres componentes, que se grafican ¿dónde? En el espacio. Cosas que vamos a hacer durante el semestre son derivar, buscar dominios de funciones de dos variables, buscar recorridos de funciones de dos variables, que ya se hizo en el curso anterior, curvas de nivel, y para el proceso de curvas de nivel va a ser importante tener presente que los puntos tienen tres componentes, por eso se grafican en el espacio, en R3. Ya, ¿cómo asociamos esta función de dos variables al concepto de derivada? Muy simple, porque para el caso de una variable, que es el caso de arriba, uno podía calcular lo que escribíamos como f' de x, que fue la que calculamos acá. Para funciones de dos variables, que vendría siendo una función así, x, y, podemos calcular dos derivadas. Podemos calcular primeramente la derivada respecto de x. Esta palabra es importante, porque esto nos está en el fondo diciendo, haga la derivada
no se preocupe de cuántas variables tenga. Yo le voy a decir con respecto a cuál tenga que derivar. Si tengo variable x y variable y, yo le digo derive, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a x. Esa es nuestra primera posibilidad. Nuestra segunda opción sería calcular la derivada respecto, tengo que decir hacia qué, respecto de y, respecto de x. Si la función fuera f de x y z, tendría tres variables y podría calcular tres derivadas parciales, que sería la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z. Pero eso ya serían funciones de tres variables, ya que tengo solamente una función de dos variables. Esa variable se asocia principalmente o inicialmente para generar puntos, pero la función en sí tiene dos variables, no tiene tres, tiene dos. Variable importante respecto de. Ya, ahora la pregunta clásica y obvia es que si tengo una función de dos variables y la derivo con respecto a una, la pregunta es ¿qué pasa con la otra? Porque al final la función va a tener dos variables siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que cuando yo derive con respecto a x, uno tiene que asumir que la y es constante. La asumo como un número, la pienso como si fuera un número. Y aplico las reglas de derivadas pensando que la variable que no estoy derivando, o la que no me hace mención, la relaciono, la pienso como si fuera una constante. Y aquí sería la x constante. Por ejemplo. Hacemos un ejemplo bastante simple. Veamos, no sé, 4x cubo por y cuadrado. Ya. Esta es una función de dos variables. Solamente yo podría calcular dos tipos de derivada, que sería la derivada con respecto a x, que la vamos a escribir de esta forma. Esa va a ser nuestra notación para definir funciones de por lo menos dos variables, por lo menos dos, y hacemos referencia a con respecto a qué variable estamos derivando. Si yo les pido aquí calcular, esto es la derivada de f respecto de x, que vendría siendo esa parte. Pero, insisto, asumimos que la y es constante. Como también podríamos calcular la derivada, es el símbolo de la derivada parcial de la función, que la llamé f, respecto de la segunda variable. Sería con respecto a y. Pero insisto, debo asumir que la x es constante. Bueno, cosa importante, esa es la notación clásica que vamos a utilizar para la regla de la cadena posteriormente, que en el fondo nos entrega por ahora, para este video en particular, la derivada de f con respecto a x, suponiendo que por lo menos, insisto, tengo dos variables. Otra posibilidad es que se escriba de esa forma, f sub x, pensando que la x es la primera variable, o f sub 1, el 1 que representa primera variable. Puede estar representado así o escrito así. Principalmente nos vamos a concentrar en la notación que escribí inicialmente. La de abajo, bueno, en forma análoga podemos escribir que es f sub i, pensando que la i es la segunda variable, y la relacionaríamos con f sub 2. ¿Qué representa el 2? Segunda variable. Bueno, muchachos, esto es en general lo que vamos a trabajar inicialmente en la parte del concepto de derivada parcial. Importante, vamos a empezar a trabajar ya no con funciones de una variable, sino que vamos a empezar ya a visualizar funciones de dos variables. Cosa importante, la vamos a ver al comienzo del curso, dominio, recorrido, curva de nivel. Por ahora, para derivada parcial, importante que siempre se les tiene que entregar respecto de qué variable estamos derivando para que ustedes sepan cuál queda constante, ¿ya? Y las notaciones. Estas son las notaciones clásicas para representar la derivada parcial. Aquí indica la variable con la que estamos derivando. La que no sale ahí pasa a ser constante. Tan simple como eso. Ya me espero un ratito, vamos a hacer un par de ejemplos para que esto quizás quede un poquito más, o sea, no quizás, va a quedar más claro. Ya, pues cuídense, nos vemos.